Bueno, nuevamente bienvenidos. Mi nombre es Rubén Soto, soy arquitecto y acá en Santiago de Chile, por la parte de consultores BIM para la que es la empresa Graphisoft, que como Micaela indicaba, ahora de cómo nos va en nuestro trabajo o cómo les va en la industria de la construcción, muchas veces nos pasa lo siguiente que ustedes están viendo en esta imagen. No sé, pero creo que hay muy pocas oportunidades en las cuales nosotros nos detenemos para darnos cuenta y mirar desde o abstraerse hacia muy atrás o muy lejano de nuestro punto de trabajo, si los procesos que estamos haciendo son los correctos. ¿Estamos haciendo bien nuestro trabajo? ¿Estamos dispuestos a generar una especie de break o de quiebre para poder entender si el proceso que nosotros estamos haciendo es el más efectivo? Porque si es así, podríamos ver posibilidades de mejorar o implementar una trazabilidad de tiempo, costos, errores, que básicamente después nos van costando en el ciclo o en el proceso constructivo. Ustedes saben que los procesos después de la construcción o los adicionales muchas veces son más caros incluso que el mismo proyecto. Sin embargo, si podemos hacer este pequeño ejercicio, la respuesta es simple. Tenemos que aprender a generar un proceso de colaboración. ¿Qué significa esto? Que a través de un proceso o a través de un sistema de una implementación de nuevas tecnologías en todos los ángulos, tanto en obra, en oficina o con otros colaboradores o proyectistas o otros profesionales en los cuales estamos involucrados, podemos mejorar cada una de las disciplinas de manera mucho más eficaz y en un buen tiempo de producción. ¿Ok? Y obviamente no afectando las otras tareas. Sin embargo, esto, como dice acá, va a requerir de tiempo y de madurez. ¿Ok? Ya lo vamos a explicar un poco más. Cuando nosotros hablamos de una edificación virtual, ojo, no estoy hablando de BIM como tal, estoy hablando de una edificación virtual o un modelito 3D, como ustedes quieren llamarlo. Vamos a hablar de los siguientes conceptos. Vamos a hablar de que hay modelos, vamos a hablar de que estos modelos producen planimetrías, que también vamos a hablar de conceptos de coordinación, especialmente entre modelos. Por ende, al momento de colaborar entre modelos, vamos a hablar de un proceso que se llama interoperabilidad. Vamos a hablar también de que un modelo puede obtener cuantificaciones o listados, que son las ubicaciones. Y también vamos a hablar de conceptos de planificación. Si todos estos 6 elementos o estos 6 conceptos los unimos, finalmente vamos a estar hablando de que son procesos de una colaboración efectiva de un modelo como edificación virtual o modelo BIM. Perdón. Pero la pregunta más importante es, ¿por qué BIM? ¿Por qué tiene que ser BIM? Bueno, si nosotros nos vamos directamente a lo que dice la palabra BIM como tal, si ustedes la buscan en internet, la definición que hace el Instituto Norteamericano de Arquitectos dice que BIM es la representación de las características físicas y funcionales de una instalación o proyecto. Esto quiere decir que el modelo BIM es una representación digital compartida que aún no se ha construido o que está en proceso de construcción. Por ende, de manera temprana, nosotros vamos a poder sacar una especie como de pirámide mágica en la cual podemos obtener documentación a través de un modelo 3D y por ende también podemos tener las cantidades de este modelo 3D. Por ende, si nosotros tratamos de entender lo siguiente, que en un proyecto nosotros vamos desde la programación hasta un diseño conceptual, hasta una etapa de detalle de diseño, luego de análisis, documentación, fabricación, construcción, logística de construcción, cuánto da el tiempo versus el costo, y después la operación y mantenimiento. Si se dan cuenta, todo este ciclo que nosotros ya conocemos en nuestro proceso de construcción, también se puede implementar en cualquier momento y en cualquier fase, por así decir, un modelo o una documentación o una ideación relacionada con BIM. Por ejemplo, si nosotros vamos programando, lo ideal es que parta desde este punto, ¿cierto?
pero todo lo que es concepto de diseño, detallamiento constructivo, todo eso lo va logrando de manera anticipada un modelo en BIM. Ahora, actualmente lo que sí ocurre es que el modelo BIM en la construcción empieza a aparecer más o menos en la etapa de construcción acá. Entonces, aquí hay un problema. Como parte, como cuando ya se está construyendo el edificio y quieren implementar BIM en ese momento, siempre el BIM va a estar un poco más atrasado de las otras tareas. ¿Cuánto? ¿Una semana? ¿2 semanas? ¿Aproximadamente 15 días? ¿Por qué? Porque mientras se está desarrollando el modelo en BIM, que hay que indicar, no es fácil generar un modelo en la construcción, ¿ya? Porque la construcción todos los días tiene una trazabilidad de cambios constantes. Entonces siempre el modelo BIM va a estar un poco más atrasado y la mayoría de las veces siempre la gente dice esto ya no sirve porque no representa la realidad y no me está dando el tiempo para ver el futuro. ¿Ok? Básicamente es por eso. Si nosotros vemos la famosa curva de la Klein, que todo el mundo creo que la conoce, en la cual nosotros estamos viendo, por un lado, el flujo de trabajo versus las fases de proyecto, que son diseño conceptual, cuando nosotros tenemos la idea, desarrollo del diseño, cuando hacemos la documentación, documentación para construcción, cuando nosotros empezamos a emitir las láminas APC, aptas para construcción, y luego en el proceso de construcción, nos vamos a dar cuenta, perdón, y de operación después, nos vamos a dar cuenta que en el flujo de lo que es la curva en CAD o en un proceso 2D, el mayor proceso o donde más nos quita tiempo es precisamente no en el diseño conceptual, sino que es en el proceso entre el desarrollo del diseño, entre las planimetrías, y la documentación para construcción, los aptos para construcción o APC. Si se dan cuenta, aquí se nota el mayor flujo de trabajo. Las publicaciones, las entregas de fichas de requerimiento de información o requerimiento de aprobación, todo lo demás nos quita mucho tiempo. Mientras que si nosotros lo comparamos con un flujo ya realizado en BIM, la mayor parte del tiempo o la curva que más nos cuesta es precisamente previa, es precisamente en el diseño conceptual, porque nosotros estamos generando ya un volumen, el cual, si quiero colocar, por ejemplo, 5 losas y pincho las propiedades de esas 5 losas, ya me están dando propiedades como el ancho, el largo, el alto, también volumen y también áreas de manera automática. Entonces hay procesos en los cuales yo estoy ahorrando, por así decir, este trabajo que después me va a costar en el flujo, por ejemplo, 2D. Más o menos, ¿cuánto uno se puede ahorrar en productividad? Entre un 20 a un 50%. Les voy a dar un ejemplo concreto. Socobesa, que es uno de nuestros clientes acá en Chile, que es una de las constructoras más grandes que hay en el país, pudo demostrar que con un modelo anticipado realizado en ArchiCAD o en BIM, si ustedes quieren llamarlo, se pudo ahorrar aproximadamente un 32% de ahorro para la productividad en gastos tanto de materiales como en gastos operacionales. 32% no es menor en una construcción. Entonces, básicamente, cuando nosotros empezamos a hablar de BIM, estamos hablando de que un modelo generado a través de la computadora de manera asistida, ¿qué nos va a dar como resultado? Nos va a dar planimetrías, cortes, elevaciones, documentación o incluso listado de cantidades de manera más rápida. O sea, ya no estamos generando 2 líneas en CAD y aplicarla al layer muros para interpretarlo o entender que sean muros, sino que estás construyendo ya un elemento muro, el cual ya tiene incorporados los datos de volumen, de área o de visualización, o etc. Por ende, y para continuar, si nosotros analizamos esto, básicamente, para que podamos entender, a mí me gustan los Lego, así que cada presentación siempre muestro algo con Lego. Imagínense que la etapa de diseño esquemático son nuestras cajas de Lego, donde nosotros tenemos todas las piezas para poder armar nuestra pequeña maqueta Lego, la cual se pasa en la etapa del DD, o desarrollo del diseño, o development design.
el cual, una vez que ya tengo construido o modelado este volumen, o esta forma, o este proyecto, pasa a una tercera etapa, que sería la etapa de detalle de la construcción o construction design, el cual es sacar los planos, ver los detalles constructivos, sacar las cantidades, etc. ¿Para qué? Para que después, en un proceso de operación o de construcción, básicamente nosotros tengamos el producto ya hecho, para que después, finalmente, en una etapa de FM o Facility Management, nosotros a través de un sistema, ya sea un tablet, ya sea un smartphone, podamos ver el modelo, poder hacer clic en ese modelo y poder revisar las diferentes informaciones que me va a dar cada elemento modelado ahí. Por ende, y para poder obtener esto, necesitamos ciertos puntos, que son criterios de modelación. ¿Cuáles son estos criterios? Por ejemplo, un modelo en BIM debe tener un criterio de lógica constructiva. ¿Qué significa eso? Significa que cuando nosotros empecemos a modelar, tenemos que hacerlo nivel por nivel. Lógica constructiva. Es como si nosotros estuviéramos construyendo. Sería muy fácil, y sí se puede hacer un muro de, no sé, 28 metros de alto. Pero la lógica constructiva me dice que si hago un muro de 28 metros de alto, es muy posible de que se caiga. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo va a sostener, ninguna estructura. Para poder lograr ese muro de 28 metros de alto, lo que tenemos que hacer es ir construyéndolo tramo por tramo o nivel por nivel. A mayor maduración de un modelo BIM, mayor va a ser la cantidad de información. ¿Qué significa esto? Significa que si yo dibujo una losa en una etapa muy temprana, podría eventualmente colocar un revestimiento, por ejemplo, un cerámico o una baldosa o una alfombra, podría hacerlo. Pero si me voy más al detalle y coloco el piso, o en este caso el cerámico, y después coloco el tipo de pegamento, después coloco el grosor del mortero o de la pega y así sucesivamente, si lo estoy haciendo en una etapa temprana, como esquemática, si llega mi cliente y dice, ¿sabes qué? No lo quiero hacer en cerámico, le quiero colocar alfombra. Todo ese proceso se va a perder. Todo ese esfuerzo y ese trabajo lo vas a perder. Muy diferente. Si lo contrastamos en un proceso que ya está más evolucionado, por ejemplo, en un detalle de construcción, ese esfuerzo sí va a valer la pena. Por eso, a mayor maduración, mayor cantidad de información. Un modelo en BIM puede tener apoyo en 2D. ¿Por qué no? Podemos ocupar líneas, podemos ocupar tramas, podemos ocupar apoyos 2D. Pero ojo, estos apoyos 2D no necesariamente deben reemplazar la información relevante del modelo. Un modelo va a ser considerado como BIM cuando existan solamente dos tipos de conceptos: colaboración e iteración. Ojo, no solamente se tiene que quedar en una etapa. Por ejemplo, el arquitecto va a hacer su modelo BIM, su modelo 3D o su edificación virtual, y se lo va a pasar, por ejemplo, a un ingeniero calculista o a un estructural, y él va a tomar esa información y va a hacer su propuesta, pero en 2D, en CAD. Ya en ese momento no hablamos de colaboración. Lo ideal es que ese modelo que toma el arquitecto filtre la información y se la entregue al ingeniero o al calculista, y este tome este modelo como una referencia y haga su propuesta 3D de esa propuesta o referencia. Luego, la geometría de un elemento no necesariamente está ligada directamente a la maduración de la información. Lo vamos a ver más adelante y vamos a hablar sobre este punto. Un modelo en BIM contiene información de su configuración base. Por ejemplo, debe tener ubicación, punto cero de coordenadas, x, y, z, 0, 0, 0, y también información de sus componentes, muros, losas, vigas, etc. Finalmente, para compartir un modelo, se debe determinar un punto de encuentro entre estos modelos. Lo que me refería, cuando yo comparto un modelo, debo ponerme de acuerdo con el otro profesional en dónde va a ser mi punto de inserción. ¿Por qué? Porque puede ser que en algunas oportunidades el arquitecto, por ejemplo, tenga un modelo a una altura X, y al momento de insertarlo o compararlo con el modelo el estructural lo tiene puesto en otra altura del modelo, muy diferente, entonces no van a coincidir. Siempre se tiene que dejar bien en claro
el punto de encuentro, tanto para arquitectura como estructura, como las especialidades MEP u otras, tengan un punto de encuentro en común. ¿Ok? Son como las reglas básicas del juego. El problema es esto. Cuando nosotros escuchamos por primera vez que en mi empresa van a querer usar BIM y yo no tengo mucha idea de esto, me coloco en este plano. Me coloco así. ¿Por qué? O nos colocamos así. ¿Por qué? Porque es algo nuevo. Es algo que nosotros no sabemos que va a funcionar. He escuchado que dicen que no funciona. He escuchado que dicen que algo llamado IFC no sirve para trabajar. He escuchado que el BIM me demora más los procesos y no me ayuda a trabajar menos. Por eso, lo que tenemos que hacer es tratar de derribar algunos mitos. Por ejemplo, según la encuesta que realizó la Universidad de Chile, en la encuesta nacional BIM que se hizo el año pasado, entregaron varios datos que son muy interesantes. Por ejemplo, lo que ustedes pueden ver acá. Primero, ¿qué tipo de proyectos son los más utilizados o realizados en BIM? En este caso, como ustedes pueden ver, un 37% se refiere a proyectos de tipo residenciales. Sin embargo, si nos vamos al menor, solamente un 12% hace obras civiles. ¿Esto por qué pasa? Pasa directamente para el segundo gráfico, el cual está indicando que desde el año 2013 al año 2019, fíjense que el porcentaje de nivel de adopción en BIM va de más a menos, ¿ya? Es como lógico porque ha ido evolucionando y mucha gente más está hablando del tema. Pero sin embargo, lo que llama la atención es que pasa de un 61% en el año 2013 de personas que no usaban BIM a un 31%, la mitad. Sin embargo, si nosotros nos vamos a los niveles de adopción en cuanto a arquitectura, ingeniería y construcción, fíjense acá, solamente en ingeniería un 38% dice que no es usuario o que no quiere utilizar BIM en la parte de ingenieros. Mientras tanto, en la construcción es un 45%. ¿Qué te está reflejando esta encuesta? Te está diciendo que si bien existe BIM y bien existen personas que se están sumando a este carro, hay personas que todavía le tienen desconfianza, miedo o simplemente desconocimiento del BIM. ¿Por qué? Porque hay gente que ha realizado planos en CAD o en papel durante 40 años y no van a cambiar de opinión y los van a querer seguir viendo por 40 años más. Si empezamos a hablar sobre el proceso de colaboración, acá las cifras son un poco más alentadoras. Por ejemplo, vemos que el 94% de los encuestados está diciendo que sí ha utilizado formato digital para intercambio de información, pero en este caso como CAP. Pero ellos reciben la información, versus un 79% que dice que ellos envían información, pero en CAP. Si nos vamos directamente a lo que es el BIM, vamos a ver lo siguiente. Si enviamos como un BIM o documento a nivel nativo, ¿qué significa documento nativo o archivo nativo? Significa de plataforma a plataforma, de Revit a Revit, de ArchiCAD a ArchiCAD, de Allplan a Allplan, ¿ok? Dice que un 39% solamente recibe esa información y un 43% envía la información, pero entre plataformas. Pero cuando se habla de un archivo neutral, que ya vamos a hablar sobre IFC, ¿ok? Dice que solamente un 24% envía y un 17% recibe. Si se dan cuenta, quien prima en este caso de la colaboración sigue siendo el archivo 2D, sigue siendo el CAD el que sigue primando. Mientras que el archivo para poder comunicarnos entre plataformas, que es IFC, es uno de los que tiene menos porcentaje. Bueno, finalmente hablemos de la estandarización ahora. ¿Qué pasa en la estandarización últimamente en Chile? Nos vamos a dar cuenta que casi un 46% de las personas encuestadas no usa estándar. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de estándar, estamos hablando de un orden entre todas las partes, o básicamente, como yo le digo, las reglas del juego para poder colaborar. Estas reglas del juego me están indicando cuáles son los archivos que debo entregar,
cuáles son las especialidades que voy a trabajar, con quiénes voy a trabajar, cuánto es el tiempo que debería demorar en entregar los archivos, cómo se van a llamar los archivos, qué plataforma de software vamos a utilizar para modelar o qué tipo de plataforma vamos a hacer para entregar la documentación a todas las partes. En este caso, el 46% dice que no usa ese tipo de estándar, que hace lo que se le ocurre. Versus un 12% dice, yo ocupo un estándar de tipo externo. ¿Qué significa un estándar externo? Que lo puedo haber copiado de otro proyecto o se lo puedo haber copiado de la empresa que a lo mejor yo trabajaba antes y me pareció interesante ocuparlo, o bien sacar algún estándar, por ejemplo, los estándares americanos o los estándares de Inglaterra para poder utilizar el BIM. Y finalmente el 42% dice que ellos usan un estándar interno, en este caso, los estándares de mi empresa, que los aplico. Como dije, hay que empezar a derribar mitos para poder entender y aplicar lo que es el BIM en nuestras empresas. Recuerden esto, el concepto en la obra de todo está coordinado es una de las mentiras más grandes después de préstame dinero y te lo devuelvo mañana. La persona que diga, no, no te preocupes, si este plano ya está coordinado o las instalaciones ya están coordinadas con los planos de estructura, muchas veces es erróneo ese concepto, ¿ok? Quiero que lo tengan claro. Me ha tocado, por ejemplo, experiencias como coordinador en BIM, donde, claro, al contrastar los planos 2D o CAD, todo calza, todo es perfecto. Pero cuando uno modela o traza en BIM, por ejemplo, el ducto de alcantarillado o cañerías de servicio que tienen una pendiente y que chocan con la viga, de repente tú te das cuenta que la pendiente de esa tubería o te llega a la cabeza o prácticamente está a la mitad de tu cuerpo dentro de un proyecto. ¿Por qué? Porque el tramo es muy largo versus la pendiente que se entrega y versus la altura. Entonces, primero tenemos que entender eso. También tenemos que entender lo siguiente. Tenemos que entender que a pesar de que nosotros nos comunicamos en la hora a través de planos, vemos las cosas de manera muy diferente. Por ejemplo, el arquitecto versus el ingeniero. Ambos ven el mismo piso, ambos ven los elementos, que en este caso pueden ser soportantes o estructurales, pero sin embargo lo estamos viendo de diferente manera. El arquitecto mira de arriba hacia abajo y el ingeniero mira de abajo hacia arriba. Sin embargo, es el mismo piso. Por ende, los entregables en este caso son diferentes. De esa manera, es muy difícil poder comunicarnos entre nosotros. Para mí, arquitecto, yo veo un umbral comunicador entre lo privado y lo público. Para el ingeniero es un vano y para el constructor es una puerta. Más claro que eso, yo creo que se entiende, ¿no? Y lo que es peor, ¿cómo nos comunicamos? Muchas veces el arquitecto piensa que está solo. Él es el protagonista y él desarrolla el proyecto y después lo entrega a las demás personas. Pero también se olvida de que hay otras personas que también están involucradas. Por ejemplo, el ingeniero civil, el ingeniero eléctrico, el ingeniero estructural, el constructor, etc. Y cuando nos damos cuenta de que todos y entre nosotros tenemos que empezar a comunicarnos, nos da un tremendo dolor de cabeza. Darnos cuenta que no estamos solos y que necesitamos de cada uno, llega a ser muchas veces un caos. Recuerden las reuniones de coordinación que tienen en obra. Siempre estamos peleando. ¿Cómo funciona hoy nuestros procesos sin BIM? A través de planos, a través de entregas, a través de que el arquitecto desde su oficina genera un plano, se plotea, llama al chico de la moto, un motoboy, y este chico desde la moto toma el plano, lo deja en la obra, lo entrega, después la otra persona hace las correcciones, llaman al mismo chico, se devuelve, muchas veces es así. Y después tenemos muchos planos, tenemos un legajo gigante de planos, que por lo general después nos sirve para dejar nuestra taza de café para seguir trabajando.
O si lo queremos hablar de manera digital, el arquitecto entrega sus versiones de DWG a los profesionales y estos profesionales, a su vez, generan la misma versión de DWG para los otros profesionales, los cuales después emiten sus propias versiones de esos DWG y se devuelve hacia los otros diferentes profesionales y al final queda un caos. ¿Por qué? Simple. Un profesional tiene la versión A, otro profesional tiene la versión 0 del mismo proyecto, otro profesional tiene la versión A1 del mismo proyecto. El jefe en obra tiene una versión de licitación y el especialista tiene una versión D. ¿Quién tiene la última versión válida del proyecto? Muchas veces, y ustedes saben, se producen estas confusiones de plano y estas confusiones de versiones dentro de la obra. ¿Qué significa eso? Significa que al final tenemos un caos en el cual tenemos contratado un equipo exclusivo para revisar las diferentes versiones y validar lo que está en la obra es la última versión. Pero sin embargo, cuando tú vas a obra, por ejemplo, el profesional de clima, siempre, o HVAC, siempre este profesional lo dejan al último. Él tiene que llegar, mirar y decir, ok, puedo pasar por acá, puedo hacer aquí, puedo bajar el codo, puedo bajar los tarros o los ductos, y al final no está 100% involucrado en este caso de trabajo en equipo o colaboración. Tenemos que hacerlo de manera temprana para que, vuelvo a insistir, los adicionales se vayan minorizando o amortizando. ¿Cómo funcionan hoy las cosas utilizando BIM? A través de modelos federados o a través de modelos filtrados y pensados para cada profesional. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de que tanto el arquitecto o el ingeniero o los especialistas no pueden ser considerados como creadores aislados de los proyectos o del proyecto, sino que tienen que ser parte de un equipo, tienen que ser parte de un grupo de personas que está desarrollando constantemente el proyecto al mismo tiempo, ¿ok? Por ende, necesitan colaborar de manera más eficiente. ¿Cómo se puede lograr eso? A través de un modelo, el cual, en la medida de que el modelo evoluciona, va a ir respondiendo a las distintas preguntas, en la cual se avanza hacia una construcción. Por ejemplo, en el caso de que teníamos el versus de los planos del arquitecto con el ingeniero, si lo pasamos a un modelo, a un modelo BIM, por así decirlo, o a un modelo de colaboración, vamos a hablar de que el modelo del arquitecto va a tener vigas, pilares, losas, etc. O vigas, o en este caso, vigas metálicas. Eso es lo que ve el arquitecto. Pero cuando lo vemos a través de los ojos del ingeniero calculista o el ingeniero estructural, no solamente vamos a ver las vigas, los pilares y los perfiles metálicos que ya el arquitecto dio, sino que va a haber más detalle aún. Si se dan cuenta, es el mismo modelo, pero tiene mayor información, en el cual estamos viendo pletinas, estamos viendo tensores, estamos viendo elementos de unión diferentes a los que ven. O sea, a través del mismo modelo podemos ir integrando mayor información y por ende mayor riqueza en cuanto a los datos del modelo. Sin embargo, nosotros no estamos avalando que todo esto sea a través de un solo software. La dictadura del software como tal, el decir, yo ocupo este software y todos tienen que ocupar el mismo software, porque si no, no podemos colaborar, eso por el lado de nosotros no lo permitimos. No estamos de acuerdo con ese punto. Sino que estamos hablando de que cada disciplina debe usar la mejor solución local de BIM para cada proyecto. Por ejemplo, ¿puede un ArchiCAD comunicarse a través de un Revit? Sí, sí se puede. ¿Puede SAP comunicarse con Revit o comunicarse con ArchiCAD? Sí, sí se puede. En vez de decir, no, yo soy el jefe del proyecto y yo quiero que todos ustedes trabajen en mi plataforma, debería decir, amigo, ¿usted en qué trabaja? No, yo trabajo en
X software. ¿Y usted en qué trabaja? Yo trabajo en C software. Perfecto. Veamos, llegamos que este funcione. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer que esto funcione? Lo hacemos a través de algo llamado IFC. IFC, ahí nosotros podemos empezar a hablar de lo que es BIM realmente. El IFC como tal es un archivo, ¿ya? Es como guardar como IFC. Es un archivo de programación gratuita, el cual nos va a permitir solamente guardar la geometría, o perdón, no solamente la geometría, nos va a guardar la geometría y los datos de cada elemento modelado ahí, y que nos va a servir como modelo, como referencia, o también nos puede servir para procesos de análisis energético o incluso procesos de facility management. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el archivo IFC guarda la geometría y los datos contenidos de esa geometría. Si ustedes se pueden dar cuenta, hay muchas soluciones en el mercado, ¿ya? Algunas de las que estamos presentando acá son las que hemos visto. ¿Pueden haber más? Sí, pueden haber muchas más. Pero las más utilizadas son estas. Ahora, no es que, por ejemplo, Graphisoft haya desarrollado lo que es el IFC, o en este caso Revit, o por ejemplo, ITWO haya desarrollado ellos IFC. Al contrario, estos archivos son desarrollados por una entidad que se llama Building Smart, ¿ok? Que es Building Smart. Es una asociación que es sin fines de lucro que busca la correcta eficiencia y comunicación entre las diversas plataformas de software. ¿Ok? Se hace a través de código abierto de programación de la información de modelos geométricos paramétricos y es compuesta por todos los agentes relacionados del proceso de la construcción. O sea, está involucrada educación, industria, software, centros de investigación, etc. Piensen que como tal nace como Building Smart en 1994. Así que lleva bastante tiempo desarrollando este tipo como de parámetros y estándares. ¿Ok? Entonces, para hacer un pequeño resumen de todo esto, lo que estamos viendo es que en un modelo BIM o en un modelo realizado en una plataforma BIM, nosotros podemos tener una visualización 3D o una visualización virtual de la edificación, la cual nosotros podemos sacar información de ese modelo, ya sea para generación de planimetrías o láminas, o a lo mejor ubicaciones o listados o planillas de ubicación, o también información sobre zonas y recintos, cuáles son, cuánto mide el recinto, cuántos metros cuadrados hay, o incluso cuánto espacio en cámaras de aire hay en metros cúbicos. Podemos sacar mucha información a través de un modelo. O también podemos pensar y filtrar nuestro modelo para entregarlo a otro profesional que requiere ese modelo como referencia. Por ejemplo, un ingeniero estructural o calculista. Y además, este modelo BIM puede ser entregado en varias plataformas. Por ejemplo, 2D o PDF o una planilla Excel, o también a lo mejor como un modelo de visualización BIMX. ¿Y por qué no mejor? A través de un archivo de tipo IFC. Y obviamente más. Pero, básicamente, ¿qué es un IFC? IFC es la sigla en inglés de Industry Foundation Classes, que si tratamos de españolizarlo, por así decir, se refiere a como clasificación de los elementos para la industria, ¿ya? O intercambio de información para proyectos. ¿Qué quiere decir eso? Estamos hablando de que IFC como tal es un archivo de formato o código abierto y gratuito. Ojo, no se paga por ese tipo, por la utilización de este tipo de archivos. Lo puede leer todas las plataformas de software que dice que puede leer BIM. Permite conectar o intercomunicar los datos de un objeto específico y traducirlo para un segundo software o tercera parte del software para poder leerla de manera nativa. O sea, yo modelo un muro en un software A y lo traspaso por IFC
al otro software de tipo B, y ese software de tipo B, al momento de seleccionarlo, me va a decir que realmente es un muro y no es, no sé, tela de cebolla o una capa de cebolla. La lectura de los datos permite ordenar de manera muy inteligente los parámetros. Que los básicos son, por ejemplo, alto, ancho y largo. Y también nos puede dar datos más específicos, por ejemplo, cuál es la resistencia de fuego del elemento, cuál es el factor o el rango de la humedad de ese elemento, cuál es la materialidad, etc. Sin embargo, el archivo IFC tiene que regirse bajo una norma. Esta se rige bajo el estándar internacional de la ISO 19650, la cual ustedes pueden buscar sin ningún problema. Y además, esta ISO sigue evolucionando hasta la fecha. Hasta hoy, el formato más usado es la versión IFC 2X3. Sin embargo, ya hay muchas plataformas, en especial la de Graphisoft, Archicad, puede leer y puede enviar también IFC de tipo 4 de manera certificada. ¿Qué significa que sea certificada? Significa que está avalada de que los formatos y los estándares para enviar o recibir IFC 4 están aprobados. Entonces, entendiendo el concepto del IFC, el IFC nos va a servir para diseño, adquisición, operaciones y ensamblado durante todo el proceso de la construcción. Por ende, si volvemos a ver este mismo sistema que habíamos visto de las entregas de los DWG, lo que vamos a ver ahora es que todos los protagonistas de la construcción están todos colaborando con este tipo de archivos, los cuales se van intercambiando, ¿ok? De manera de referencia, los cuales van a ser puestos en su software y van a modelar lo que ellos deben modelar. Por ejemplo, si yo le paso un modelo en IFC de mi modelo de arquitectura al ingeniero de HVAC o de clima, él solamente va a colocar su modelo de referencia, lo va a poder ver, va a poder consultar y va a poder trazar o modelar su sistema de clima sabiendo cuáles son las diferentes alturas que ya va a tener el edificio o la propuesta en este caso del proyecto. Por ende, al momento de utilizar IFC nos llega la siguiente duda. ¿Diferentes modelos? ¿Diferentes elementos? Por ende va a tener diferentes datos. Obviamente, un muro, un tarro de clima o un ducto de clima. Por ende va a tener diferentes dueños. ¿Qué pasa con eso? En diferentes programas. Y más encima, ¿podemos obtener todo esto en una misma base de datos? ¿Eso realmente existe? Y sí, es posible. Le vuelvo a insistir, lo que tenemos que hacer básicamente es cuando nosotros generamos en una plataforma nuestros elementos o colocamos nuestros elementos de construcción virtuales, tenemos siempre que asignar que ese elemento se interprete como tal. Por ejemplo, si yo selecciono un muro, tengo que decir que ese elemento es un muro. ¿Para qué? Para que después, cuando yo lo abra en otro software, al momento de seleccionar ese elemento, el elemento me diga que realmente es un muro. Ejemplos hay muchos. Simplemente tenemos que clasificar, ordenar, organizar. Por ende, hay diferentes formas de las cuales uno podría obtener resultados, pero sin embargo tenemos que tener un criterio en la modelación. Vamos a definir algunos puntos. Por ejemplo, la definición de elementos estructurales y no estructurales. ¿Qué significa eso? Tenemos que definir qué elementos, qué muros o losas o vigas o pilares son de tipo estructural y cuáles no son no tipo estructural, que tengan carga o no carga. ¿Para qué? Para que al momento de pasar esa información nos percatemos y sepamos, por ejemplo, qué elementos pueden ser eliminados y qué elementos no pueden ser eliminados. Un tabique tiene mucho menos importancia que un muro o una viga, por ejemplo. Por ende, tenemos que usar un correcto uso de herramientas, clasificaciones y asignaciones que nos van a permitir extraer el listado con múltiples criterios. ¿Ok? Por ende, para poder ayudar esto a la exportación del archivo IFC que se va a entregar. También necesitamos tener un trazado de elementos que sea consistente. Por ejemplo, el arquitecto que construye el modelo virtualmente debe ingresar valores
conocidos en el modelo. Fácil y mejor forma para realizar un proyecto de IFC. Por ende, si nosotros ordenamos y clasificamos los elementos, es mucho más fácil de poder identificarlos. Hay muchos casos, por ejemplo, que yo tomo un elemento que yo sé que es un muro, pero al pincharlo o al seleccionarlo, dice que es un elemento clasificado como IFC Building Element Proxy. ¿Qué significa eso? Significa que ese elemento Building Element Proxy es una masa tipo Play-Doh, la cual no sé qué es. Puede ser un tabique, puede ser un muro, no lo sé. Y muchas veces podemos incurrir en un error. Los valores de referencia deben ser validados con anterioridad. Mucha información va a generar un bin caos. Recuerden, maduración del proyecto. Mientras yo vaya evolucionando en el proyecto, mayor información. No necesito tener toda la información en una etapa temprana de proyecto. Vamos de a poco, paso a pasito. Finalmente, verificar el buen desempeño de los traductores. Si yo envío una información, revisen que la información que van a enviar sea la correcta. No sirve entregarle al ingeniero calculista un modelo que aparezcan autos, árboles, sillas, personas. No es necesario eso. Filtren el modelo. ¿Qué es lo que necesita el ingeniero calculista? Los niveles, qué elementos son clasificados como estructurales y no estructurales dentro del proyecto, y eso entregárselo al calculista. Los vanos, por ejemplo, y eso se lo paso al calculista. Colocar árboles, autos, eso al ingeniero calculista lo va a encontrar muy bonito, pero no le sirve para desarrollar su propuesta de su proyecto. Y por ende, la disposición de todo el equipo para colaborar. Todos tienen que estar en el mismo cargo, si no, olvídense, va a haber muchos problemas. Por ende, el archivo IFC se tiene que utilizar como un modelo de referencia. Yo no puedo tomar el archivo IFC y empezar a editarlo, ¿ok? Porque no se puede hacer. Sí, se podría hacer eventualmente, pero lo dejamos mejor como archivo de referencia. El IFC no va a traspasar información de planimetría. Ojo, no va a ser las láminas. Recuerden que estamos hablando de geometría, ¿ok? El IFC no está pensado para un tipo de round trip. ¿Qué significa eso? Que yo hago mi archivo, por ejemplo, en ArchiCAD, genero el IFC y después lo vuelvo a abrir en ArchiCAD. Pérdida de tiempo, no es necesario. Es para una plataforma a otra plataforma B. El IFC, por ende, no puede ser guardado ni editado una vez creado. O sea, no puedo sobreescribirlo. Tengo que tener una versión aquí y cuando tenga la nueva versión del proyecto, se pisa. Se puede renombrar y se va a reemplazar esa información. Y otra vez aparece. El IFC contiene datos de volúmenes, superficies y un sinfín de información que el esquema de datos usado para exportar contiene. Sin embargo, se recomienda generar estimaciones en el software de origen. ¿A qué se explica esto? Yo puedo, a través de un archivo IFC, hacer un listado o una planilla de ubicación. No hay problema. Sin embargo, como recomendación, es mejor generar esa planilla en tu archivo de origen, ¿ok? Simplemente para tener un orden, ¿ok? Simplemente eso. IFC reemplaza el papel por el edificio con todas las propiedades e informaciones necesarias para que funcione como una única fuente de verdad. Y finalmente, que es lo más importante, la colaboración requiere del establecimiento de estándares y protocolos internos y externos. Las reglas del juego tienen que estar muy, muy claras. Por ende, hay que tener una estandarización. Y en este caso vamos a hablar de la estandarización BIM. Si se dan cuenta, si nosotros colocamos una especie de mapa, nos vamos a dar cuenta que aquellos países que están de color rojo, ¿ok? Son los países que pusieron estándares BIM de manera muy temprana. Estamos hablando de antes del año 2015 o desde el año 2015 hacia adelante, o incluso 2012. Si se dan cuenta, todos los países que están ahí ya tenían o ya estaban hablando de una estandarización en BIM. Y todos los países que están en azul son países que ya están adoptando o ya implementaron una estandarización BIM. Por ejemplo, tengo que nombrarlo, en Chile ya está aplicado para proyectos de tipo público todos los estándares para poder desarrollar proyectos en BIM. La idea es que el año 2025
también sean proyectos de tipo privado. ¿Ok? Sin embargo, vemos acá que gran parte de Latinoamérica está, pero ¿qué pasa en Ecuador? ¿Ok? En conversaciones que hemos tenido con Mijail, con Ítalo y con todo el equipo de Graphisoft en Ecuador, sabemos que las cosas son complejas, no son fáciles, pero yo sé que se puede tratar de llegar a un nivel de estandarización, a lo mejor no a nivel de gobierno, pero sí se podría hacer a nivel privado. Sé que hay un BIM Forum, sé que hay ideas de lograr un BIM Forum a nivel más global, pero ustedes saben, es de a poco, es organización y saber cuáles son los objetivos. No los objetivos de la casa de software, sino los objetivos de todo el equipo, ¿ok? Que quiere lograr un mejor desarrollo de proyectos. Bueno, cuando nosotros empezamos a ponernos las cosas serias, por así decir, porque habían estándares por aquí, por allá, por cualquier lado, ¿ok? Pero fue el 4 de diciembre de 2015, en el periodo de gobierno de la presidenta Bachelet, la cual indica que se va a hacer o se va a tratar de hacer una estandarización muy parecida a lo que hace el gobierno británico, ¿ok? Para definir un poco lo que significa esta estrategia de aplicar el BIM, pero para proyectos públicos, ¿ok? Porque se dieron cuenta que en Inglaterra la aplicación de una estandarización de tipo BIM aumentaba el sector de la construcción un 20%. Lo hacía más transparente, lo hacía más rápido, lo hacía menos engorroso en la tramitación, así que la presidenta en ese momento creyó que era un buen momento. Y de esa manera, por ende, a través de la Corfo, que es la Corporación de Fomento, se creó lo que era una entidad. ¿Por qué? Porque empezaron a aparecer ciertos nombres que nosotros no teníamos idea. COM, NDI, MEI, Uniclass, CODI, Roles, LOT, ¿qué era todo esto que estaba llegando? No entendíamos, muchas de nosotros no entendíamos qué significaba cada uno de estos conceptos. Por ende, a través de la Corfo se crea lo que es el Plan BIM. El Plan BIM es una entidad sin fines de lucro, la cual trata de tomar todos estos conceptos, ordenarlos y estandarizarlos para que se pueda ser aplicado en los proyectos nacionales acá en Chile. Por ende, se crean publicaciones. ¿Ok? Por ejemplo, el estándar de proyectos públicos en BIM, que son un manual de cómo entregar para los proyectos públicos en licitación, o también la encuesta que vimos de la Universidad de Chile, que era la encuesta nacional BIM, y también algunas planillas y documentos que nos va a servir para el día a día de la generación de estos proyectos. Algunos de ellos son, por ejemplo, la entrega de información BIM. ¿A qué se refiere con la entrega de información BIM? Esto define la forma de entregar información de los modelos, los cuales deberán ser acordados. ¿A través de cómo? A través de un PEP o BEP, que es básicamente lo mismo. PEP es Plan de Ejecución BIM y el BEP es el BIM Execution Plan. En español o en inglés es lo mismo. ¿Qué significa eso? Las reglas del juego. Estas reglas del juego tienen que contener algunos de estos elementos. El MEI o Manual de Entrega de Información, que son los estándares o los requerimientos dependiendo de la etapa de diseño, diseño conceptual, desarrollo de diseño, diseño constructivo, en la cual el archivo, o mejor dicho, los elementos que contiene ese archivo, tienen que tener diferentes informaciones en la medida de la maduración del proyecto. ¿Ok? Si yo estoy en una etapa de desarrollo conceptual, tiene que tener tal información. Si yo me voy a una etapa de desarrollo de diseño, tiene que tener tal información adicional y etc. Los TDI o los tipos de información se refieren al proceso utilizado de uno o de más modelos en BIM para las planificaciones o fases del proyecto. ¿Ok? Los NDI o los niveles de información es básicamente algo similar a lo que muchas personas hablan como el LOD o el Level of Development o el Level of Detail, el nivel de desarrollo o el nivel de información del elemento.
En este caso, Chile lo cambia a nivel de información, en la cual cada objeto debe tener tanta información o qué tipo de información adicional debe tener el elemento también, obviamente, en la evolución del modelo. Entonces, como habíamos dicho, y esto lo voy a dejar como bien resumido para que ustedes lo tengan muy claro. El plan de ejecución BIM es básicamente un documento base. Contiene las reglas principales de entregables, fechas, formato de colaboración, quiénes van a colaborar, quiénes son los diferentes profesionales que se van a encontrar en el desarrollo del proyecto, etc. Lo puede hacer o el cliente, o el licitador, o el oferente, puede ser cualquier persona que quiera entregar este documento, pero son las bases del juego, ojo, bases del juego. Y por ende, si se dan cuenta, dice finalmente debe considerar a todos los participantes del proyecto. Puede ser desde un documento con muchas páginas, como también puede ser un documento de 2 o 3 páginas. Ustedes definan eso. Pero recuerden, tiene que estar todo ordenado, porque si llega a faltar un paso o una información, obviamente no es la culpa de una persona, sino que va a ser culpa de todo el equipo que no lo previó. El manual de entrega de información es básicamente un manual como de cortapalos. No sé si ustedes una vez escucharon ese término, el manual de cortapalos. Pero es un resumen de las buenas prácticas para entregar un archivo en formato IFC. Son los puntos esenciales a considerar antes de exportar el archivo a un formato IFC y entregárselo a la otra persona. Es vital, es muy importante que el modelador, como el BIM Manager o el gestor BIM, deba validar, revisar el archivo y validarlo antes de que se envíe a la otra persona. Recuerden, eso es muy importante. La tabla de información son 15 categorías diferentes en las cuales la información que se vaya generando en la medida de que los elementos vayan madurando en la línea del proyecto, tienen que contener, todas las entidades tienen que tener esa evolución. Por ejemplo, la A, que es el TDIA o la tabla de información A, que es la básica, debe tener, por ejemplo, información general del proyecto. Dónde está, cuál es el nombre del archivo, su ubicación, si tiene peso o no peso, carga o no carga estructural, etc. Pero si nos vamos, por ejemplo, a el TDI-N, que es el 14, vamos a ver que hay también información para entrega de la operación. Por ejemplo, informaciones clave para apoyar el funcionamiento de la entrega de la construcción. Nombre de la empresa, compañías participantes, contactos, nombres de disciplina, precios, etc. Cuando nos referimos al nivel de información, el famoso NDI, estamos hablando de la cantidad de datos ingresados, pero la cantidad de datos ingresados a los componentes del modelo, no al archivo en sí, sino que a cada pieza que compone el archivo. ¿Ok? Reemplaza, como habíamos dicho, el concepto del LOD, o Level of Development, ¿ok? Y en este caso son 6 niveles diferentes, también de información, que va desde lo básico hasta una información detallada, marcas, fechas de puesta en marcha, etc. Ahí hay un ejemplo de cómo ustedes pueden ver que un pilar, en la medida en que va avanzando desde el diseño conceptual hacia un gerenciamiento del proyecto, al último, la información de operación, va aumentando su nivel de información del elemento. No es que se vaya borrando y cambiando otro, sino que el pilar va evolucionando de un elemento básico a un elemento más compuesto o complejo. Finalmente, hablamos de que a pesar de que toda esta información tiene que estar contenida en un documento, ¿ya? También estamos hablando de que van a existir ahora nuevos roles en nuestra empresa. Pero ojo, como lo define aquí el Plan BIM, un rol no necesariamente debe ser un cargo. Sin embargo, los roles BIM no definen una nueva disciplina, sino que son funciones que se le van asignando a cada persona o a cada parte del equipo. Una persona puede ejercer más de un rol y más de una persona puede ejercer el mismo rol.
O sea, puede haber un modelador, como pueden haber 2 modeladores o 3 modeladores. ¿Ok? Y el rol implica tener una responsabilidad sobre el proyecto. Por ende, vamos a ver los roles que son asignados acá. Por ejemplo, la dirección en BIM, la moderación en BIM, la coordinación en BIM, revisión en BIM y finalmente la gestión en BIM. Todos estos roles que ustedes están viendo a continuación son los roles que debería tener un grupo o el equipo de desarrollo del proyecto. Tienen que haber modeladores, moderación en BIM, tiene que haber una persona que vea, por ejemplo, los recursos humanos y tecnológicos para la implementación de una metodología BIM, un gestor en BIM, como también tiene que haber una persona que desarrolle los procesos y vea los flujos de la información, un coordinador en BIM, para que todo esto funcione. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con una implementación en BIM? Entendiendo todo esto, tenemos que entender lo siguiente. Para hacer un proceso de implementación en BIM, necesitamos tener 2 puntos. Necesitamos tener que existen implementaciones internas y implementaciones externas. La implementación interna es donde una persona o yo, que estoy dentro de la empresa, quiero hacer o me hago cargo del proceso de implementación en mi oficina, o una parte externa, que son yo contrato el servicio de una empresa, la cual me va a ayudar a generar los procesos para mi empresa. ¿Ok? Por ende, existen varias tipologías o estrategias que nosotros podemos hacer para la implementación. Puede ser genérica hasta una personalizada. Debemos hacer, o todos, una vez que nosotros tengamos o queramos hacer una implementación, necesitamos obligatoriamente tener un levantamiento previo para entender el real funcionamiento de la empresa. Si alguien me dice que vamos a hacer una implementación de tipo genérica, no me sirve. ¿Por qué? Porque mi empresa es diferente a las otras. La implementación se tiene que adaptar a nuestras necesidades o a nuestras características como empresa. ¿Ok? Por eso no puede ser no se puede vender un pack de, no sé, tome estos 3 cursos y aprenderá inglés en 3 días. No se puede hacer así. Hay que entender cómo funciona la empresa. Por ende, se tiene que ajustar a las necesidades reales de la empresa. Rubén, Dígame. disculpa que te interrumpa. Por favor. Hay un ruido con el cable, lo puedes controlar. Dime, ¿un ruido de cable? Ok, ahí sí. Ok, ya está perfecto. Disculpa, no te interrumpamos. No, está bien. Muchas gracias por la acotación. Entonces, volviendo un poco, recuerden, el proceso de implementación se tiene que ajustar a las necesidades de la empresa. Por lo general, se piensa que son cursos básicos, ¿ok? Por lo general, uno piensa que comprando el software y haciendo el curso 1, 2, 3, 4, que muchas veces regalan o que muchas veces ofrecen alguna empresa, uno ya tiene BIM en la empresa. No es así. ¿Por qué? Porque la implementación no es un software. La implementación de una metodología BIM va más allá del software. ¿Por qué? Porque es el proceso de cómo yo estoy haciendo hoy mis cosas, ¿ya? Y conjunto con el nuevo software es cómo yo me adapto a ese funcionamiento. Yo no me tengo que adaptar al software. El software se tiene que adaptar a mis necesidades. ¿Ok? Muchas veces uno dice, bueno, es que el software no me deja hacer muros curvos, es lo que hay. No, el software te debe dar la posibilidad de hacer eso, por ejemplo. Otra cosa, debe centrarse en conceptos de adaptabilidad y de creación de nuevos procesos. ¿Qué significa eso? Muchas veces nuestros procesos, los cuales nosotros vamos generando en nuestra empresa, pueden ser mejorables o simplemente tendríamos que eliminarlos y por ende deberíamos crear nuevos procesos. Por ende, también no es que se haga de aquí a mañana, no es que se haga de aquí a 6 años, no. Tienen que haber fechas de plazos y metas, tiene que haber una línea de tiempo, ¿ok? Y por ende también implica inyectar recursos extras. No solamente es el costo de la licencia, sino que también es el costo de tiempo,
el costo de la adaptabilidad de la gente, el entender de que nos podemos equivocar. Eso cuesta mucho, especialmente hacia arriba, hacia la gerencia. Tenemos que entender eso. Mientras estamos en un proceso de implementación, estamos adeptos a que hayan errores. Por ende, es mejor que hayan errores. ¿Por qué? Porque si nosotros mejoramos la trazabilidad y de esa manera podemos mejorar nuestros cambios. ¿Ya? Ok. Vamos a ver dos ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver el proceso de implementación básica o interna. ¿Qué significa eso? Tenemos un mandante, ¿ok? Quien conoce el funcionamiento de su empresa, que sabe que se debe mejorar sus protocolos, que quiere optimizar sus recursos, por ende más negocios, y también define las líneas o definiciones del proyecto. Esto se lo comunica al líder de proyecto, quien es el encargado del diseño del proyecto, el nexo entre mandante y el equipo, conoce las tecnologías de la industria, sabe qué software hay, sabe que debe mejorar sus protocolos de trabajo para ser más eficiente y quiere colaborar con otras personas. Y obviamente tiene al equipo de trabajo, los Félix que arreglan todo. Conocen su flujo de trabajo de la empresa, saben que deben generar soluciones rápidas, porque si no, muchos de nosotros sabemos lo que pasa. Quieren mejorar su forma de trabajo y siempre ellos están dispuestos a la capacitación. Y finalmente está el superusuario. No sé si ustedes siempre han escuchado ese término, pero es muy común. ¿Quién es el superusuario? El superusuario conoce sobre la metodología BIM, sabe de los problemas de la empresa de primera fuente. ¿Por qué? Porque está trabajando ahí. Sabe sobre una plataforma en particular. ¿Por qué? Porque hizo un curso, porque se preparó, puede ser incluso el líder de proyecto o puede ser una de las personas del equipo de trabajo. Y además posee todo el conocimiento concentrado. Por eso es el superusuario. Este superusuario, por ende, aplica la forma en cómo se debe generar el proceso de modelación o de documentación o el ciclo de la empresa. Por ende, el ciclo de la empresa va a funcionar. ¿Por qué? Porque sabe los problemas de la empresa de primera fuente. Pero ¿cuál es el problema? Perdón, antes de eso. Y este superusuario, al momento de saber mucho, que apoya el líder de proyecto, también va a aplicar directamente los criterios y formatos para que el equipo de trabajo pueda desarrollar sus proyectos. Ahora sí, ¿cuál es el problema de este superusuario? Que si el superusuario le ofrecen en otra empresa un mejor puesto o por querer ver nuevos horizontes se va, este superusuario se lleva todo el conocimiento. ¿Por qué? Porque él preparó a la gente a su imagen y semejanza, pero no entregó todo el conocimiento. ¿Por qué? Porque es una parte fundamental del equipo. Al momento de irse, este proceso se estanca. ¿Por qué? Porque las personas caen en una crisis, porque no saben cómo producir, no saben cómo desarrollar el proyecto y muchas veces recae en eso. Se va este superusuario y la gente se desespera y al momento de la desesperación, perdón, vuelven a lo que ellos ya sabían hacer antiguamente, que era el formato 2D. ¿Ok? Entonces, muchas veces este proceso de implementación, si no es el adecuado, tiende a fallar. Por ende, hay un proceso de implementación básica de tipo 2, que es la que nosotros recomendamos, la cual nuevamente vemos al mandante, el cual le da las bases o le indica al líder del proyecto, el cual indica las tareas a realizar a los diferentes equipos o personas del equipo de trabajo, pero en vez del superusuario aparece un equipo de implementación, que es externo. ¿Qué es el equipo de implementación? El equipo de implementación conoce sobre la metodología BIM, al igual que el superusuario, sabe de soluciones y estandarizaciones, muy similar muy similar al superusuario, como en el caso anterior, utilizan y conocen más de una herramienta de software, aquí ya hay una diferencia, y quieren el éxito del cliente. ¿Por qué? Porque tú lo estás contratando a este equipo de implementación. ¿Qué significa eso? Al momento de que tú contratas un equipo de implementación, el equipo de implementación le va a entregar los objetivos y las estrategias al mandante, en este caso al gerente o al dueño de la empresa.
el cual después, una vez que se revisa este proceso y que conoce todo el flujo de pros y contras de la empresa, generan y aplican estrategias que se comunican al líder de proyecto, el cual después se aplican estas estrategias y se desarrolla un piloto con el equipo de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre el proceso 1 y el proceso 2? Que después de entregado este proceso de implementación, el equipo de implementación se puede ir y la empresa sigue trabajando con los conocimientos adquiridos, porque el equipo de implementación, además de ayudarte a entregar una estrategia de trabajo, también va a capacitar a las demás personas del equipo de trabajo o líderes de proyecto para que cuando ellos se vayan, los flujos sigan funcionando. Tenemos algunos casos, por ejemplo, que en Latinoamérica tenemos, por ejemplo, a Sencorp, tenemos a Siena, tenemos a Socobesa en Chile, a Zapag también, que comprendieron que el proceso de implementación requiere tiempo y algunas veces es costoso si lo diferenciamos con el nivel interno. Si hacemos una implementación interna, no sale tanto dinero como en la externa, eso lo sabemos. Estas empresas que ustedes pueden ver, que por ejemplo en Argentina está el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, INET, que tiene un gran desarrollo de sus proyectos. En toda la provincia de Argentina, ellos están desarrollando sus proyectos de escuelas a través de un servidor central que está en Buenos Aires y ellos aprueban y observan los diferentes proyectos que todas las provincias de Argentina quieren hacer. Está, por ejemplo, trenes argentinos también, infraestructura ferroviaria, y en Ecuador tienen un buen ejemplo que es la empresa constructora de Álvarez Bravo. Ellos adoptaron un proceso de implementación externo, tienen disposición al cambio, entienden los procesos que conllevan tiempo, o sea, saben que no es para hoy, sino que va a ser para un futuro. Las condiciones de los procesos son personalizadas. Vuelvo a insistir, no es una cajita que tú tomas, la instalas y ya sabes Kung Fu. No. Se tiene que adaptar a las reales necesidades de cada empresa. También están dispuestas a cuestionar sus actuales procesos. ¿Hay algo mejor? ¿Podemos mejorar nuestros procesos? Y finalmente entienden la dinámica de la prueba y el error, que tienen que haber nuevos procesos, tienen que haber nuevas formas de ver las cosas, y etc. Vamos a ver acá. Si el proceso de implementación, ¿cómo funciona? Ok, les voy a dar un pequeño consejo de cómo funciona el proceso de implementación. Imaginemos una línea de tiempo donde tenemos una partida y una meta. Y por ende tenemos hitos, que son los puntos rojos. La partida es el verde, la meta es el gris, porque es futuro. Se hace primero un inicio de proceso de implementación, servicios. O sea, básicamente lo que vamos a hacer es entender primero cómo funciona esta metodología, para posterior poder hacer capacitaciones básicas o cursos del software. Los cursos del software son parte de la implementación. Por ende, también tenemos que entender los estudios de flujo de la empresa, también los estudios de capital humano y equipo, generación de pilotos, para llegar al primer hito, que sería lecciones aprendidas. ¿Qué es lo que se ha hecho antes? ¿Qué es lo que se quiere hacer después? Y definimos una meta. ¿Ok? Por ejemplo, mi empresa quiere, en una primera etapa, hacer planos para CAP. Perfecto, ese es mi primer objetivo. Entonces, lleguemos para ese punto de hacer planos para CAP. Y de esa manera se va desarrollando entonces generación o adaptación de los nuevos roles o cargos, o funciones, mejor dicho, y el desarrollo de un piloto. El piloto es un proyecto acotado, conocido por todos. No es recomendable hacerlo con un proyecto nuevo, porque nadie lo conoce, porque va a demorar más tiempo y porque se van a generar muchos errores en este primer proceso. Luego va a haber algunas iteraciones, cómo nos conectamos con esta empresa, con esta otra, por ejemplo, para luego generar un proceso de documentación y actualización de procesos y finalmente llegar a un segundo hito o a una segunda parte, que en este caso es maduración del proyecto, o sea, aumentar más la información. Y luego podríamos empezar a hablar de un 4D, de un 5D, de un 6D, de un 7D, de muchos D, para luego tener una actualización de nuestros protocolos. O sea, si se dan cuenta en esta línea de tiempo que
nosotros desarrollamos para la implementación de nuestros clientes, vamos agregando hitos, vamos agregando etapas, vamos pasando por etapas. El cliente que dice, yo lo quiero todo. Ok, pero ¿qué es todo? Porque todo para mí es muy diferente a todo para ti. ¿Se entiende, cierto? A lo mejor el todo para mi cliente es simplemente comunicarse con el ingeniero estructural o civil. Pero para mí el todo es llegar a conectarme con todos los participantes de la obra y entender todo un ciclo en obra. Tenemos que conversar, tenemos que definir metas, tenemos que definir plazos, estrategias. Para eso sirven los procesos de implementación. No llegar y hacerlo tontas y locas y decir, esta es la solución. ¿Por qué? Porque yo lo digo. No, no es así. Finalmente, y ya con esto, ya le estoy dando las gracias por su permanencia y todo lo demás. Y por la paciencia de haberme escuchado también. IFC, sí, funciona. Y funciona bien. ¿Ya? Solamente hay que ser ordenado y solamente hay que entregar lo que el usuario necesita, el usuario a quien le vas a enviar la información. Vamos a hablar de BIM solo cuando se intercambian modelos. Cuando yo tengo solamente mi información y no la entrego a las otras personas, no hablamos de BIM. BIM requiere de protocolos de modelamiento. Necesitamos manuales de entrega, necesitamos generar un plan de ejecución BIM, etc. Necesitamos definir condiciones, reglas. BIM requiere la adaptación de roles existentes o la creación de nuevos. Tengo que adaptarme, tengo que hacer funcionar esta máquina de mi empresa. ¿Para qué? Para tener mejor desarrollo, mejor economía, incluso hasta mejor calidad de vida. BIM requiere, por ejemplo, también mejoras en la manera de producir. Tenemos que tener esa cultura de siempre cuestionar cómo podemos mejorar cada día más. ¿Es esto lo que me están diciendo está correcto? ¿Puedo mejorarlo más? Sí, sí se puede. Veamos, probemos. BIM requiere, por ende, la colaboración entre empresas. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a desarrollar un proyecto con otros especialistas, por ende otras empresas, ellos también tienen que adaptarse a este sistema de colaboración. ¿Ok? Tiene que estar esa adaptabilidad. BIM es exitoso en la medida en que todas las partes sean partícipes desde un inicio y se mantengan en el tiempo en el proyecto. No me sirve tener una empresa que se aburrió y se fue y después llega otra. Y esta se enojó, se fue y llegó otra. No, para que el proyecto sea eficiente y lleguemos a buen puerto, como se dice, tiene que estar desde un inicio, tiene que siempre estar la misma empresa. Tratar de hacer todo lo posible. Un proceso de implementación no es mágico, no es una cápsula, no es una pastilla que se entrega. Requiere tiempo, requiere paciencia y requiere adaptación al error. Tenemos que entender que estamos aprendiendo un sistema que yo ya lo sé, porque es lo que siempre he hecho, pero visto desde otra forma. ¿Ya? Entonces tenemos que entender que existe ese proceso. Luego, un proceso de implementación va a ser eficaz cuando haya un apoyo completo del equipo. Si yo llego, por ejemplo, y digo, vamos a aplicar BIM, y tengo a 3 personas que me van a decir, no, yo no quiero, no, esto no sirve, no, me va a tomar mucho tiempo, perfecto, eso va al fracaso, ¿ok? ¿Por qué? Porque necesitamos el apoyo de todas las personas son importantes, no una, no dos, son todas. Y finalmente que entender, y esta es la más difícil, entender que BIM no es un software, sino que significa que es un sistema de colaboración continuo de procesos, nos puede llevar esto más rápido al éxito. Recuerden, BIM no es un Revit, no es un ArchiCAD, no es un Allplan, no es un Navisworks. Son herramientas. BIM es el proceso completo, que va desde la idea hasta incluso la mantención del proyecto en el tiempo. ¿Ok? Finalmente, entonces, entendiendo esto, nos vamos a poner en esta actitud cuando ahora nuestra empresa sabe que vamos a empezar a ocupar BIM. Vengan, vamos a lograrlo. ¿Ok? Esa es la actitud, más que la anterior que era de guerra. Si ustedes quieren saber un poco más de lo que significa IFC, si ustedes quieren saber un poco más cuáles son las plataformas que soportan IFC,
los invitamos a que vean la página de Built-in Smart, la cual pueden encontrar tanto en Google o en estos links que se van a entregar después de esta presentación en un formato PDF, así que no hay problema. Bueno, tenemos que pasar ciertos avisos. Recuerden que ArchiCAD no es nuevo, lleva más de 35 años en el mercado, así que no es solamente es una de las tantas soluciones que hay en BIM, pero en este caso es la más antigua, ¿ok?